Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben que estamos en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la Ciudad de México, pero que este es un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestra patria y por supuesto hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Seguimos en esta situación de confinamiento, por lo cual este es un programa grabado, como ha acontecido ya desde el año pasado, por ahí de marzo a abril, que comenzamos a grabar programas y hasta el día de hoy, porque debemos cuidarnos. La pandemia no cede y tenemos nosotros el deber de estar atentos, cuidarnos todos, con el cubrebocas, con la sana distancia, con no asistir a lugares concurridos, cuidarnos por favor todos. Por favor, se los ruego de veras. Por supuesto, eso sí, están abiertas nuestras vías electrónicas para comunicarnos y que ya saben, respondo de inmediato, bien sea en el correo villalpanhistoriador@gmail.com o en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Sin más, amigas y amigos, vamos a comenzar. Este día 13 de agosto se conmemora los 500 años de la caída de Tenochtitlan. El 13 de agosto exactamente. Así que este programa está dedicado, por supuesto, a recordar, a rememorar la caída de Tenochtitlan en su 5º centenario de haber sucedido este hecho histórico importantísimo. Déjenme repasar rápidamente los sucesos que platicábamos hace 8 días. Y digo muy rápido porque este programa tengo que agotar el tema necesariamente, ya que la semana próxima, si Dios lo permite, estamos hablando también de otra conmemoración centenaria, los 200 años de los Tratados de Córdoba. Así que hay que avanzar rápido. Miren, recordarán ustedes que platicábamos que una vez que Hernán Cortés ordena y organiza el asedio a la ciudad de Tenochtitlan, el balance de fuerzas es el siguiente. Dentro de la ciudad, al mando de Cuauhtémoc, el Tlatoani, existen más o menos 160,000 personas. Ya Cuauhtémoc había ordenado que desalojaran la Gran Tenochtitlan los ancianos que fueron enviados a las montañas, tanto en el sur como en el Ajusco, como en las lomas hoy de Santa Fe, y permanecieron en la ciudad, repito, aproximadamente 160,000 mexicas, hombres, mujeres y niños. Obviamente los combatientes únicamente serán los varones. Solo al final las mujeres entrarán en los últimos días a participar en los combates, pero en un principio estaba reservado únicamente para los hombres. Y de estos 160,000 habitantes podría considerarse que una tercera parte serían los combatientes. Cuando mucho, según los cálculos más enjundiosos, 50,000 mexicas estarán combatiendo para defender la ciudad. Afuera de ella, rodeándola, sitiándola ya literalmente, Cortés está asediando a Tenochtitlan con las siguientes fuerzas. Primero los españoles. Ya relatábamos la semana anterior cómo a lo sumo cuenta con 900 y tantos españoles que han venido, por supuesto, de España, pasando por Cuba, o también por la isla de Santo Domingo, y son únicamente 900, más o menos 130 a caballo, más o menos
otro centenar de escopeteros o ballesteros y más o menos 700, como le dice él, soldados o peones de espada y rodela. 900, ¿eh? Ya reflexionábamos hace 8 días acerca de cómo estos 900, según la tradición mítica que nos hemos inventado, pudieron derrotar a 160,000. La respuesta está en los aliados. Las naciones originarias que decidieron unirse bajo el mando de Hernán Cortés para combatir a su viejo enemigo, los mexicas. Había tlaxcaltecas, había texcocanos, cholultecas, huejotzingas, totonacas, chalcas, xochimilcas, tepanecas, todos que odiaban la dominación a que los aztecas o mexicas los habían sometido. Recuerden que por casi 2 siglos Tenochtitlan había sido la cultura que había dominado a buena parte de lo que entonces era Mesoamérica, imponiéndoles a los pueblos que iba sojuzgando tributos, ya sea en especie, ya sea en artesanía, ya sea en objetos, pero también en mujeres para el servicio de esclavitud y en hombres para el sacrificio humano. Esta situación que se había prolongado por décadas resultaba agraviosa, ofensiva, humillante para los demás pueblos originarios, que resolvieron unirse, aliándose a Cortés para combatir al enemigo común, al cual despreciaban, y repito, odiaban hasta la muerte, los mexicas. Los cálculos que han hecho los diversos cronistas, tanto españoles como indígenas, oscilan entre el mínimo 28,000 soldados, que es el que da más o menos Bernal Díaz del Castillo, hasta 80,000, que otorgan otras fuentes como las de Chimalpain, que es un cronista indígena. Los cálculos más certeros oscilan más o menos entre los 50 y 60,000, como se llamaban entonces, indios aliados de Hernán Cortés. Es decir, las fuerzas militares estaban más o menos equilibradas, pero la estrategia de Cortés tenía varios elementos que serán los que al final permitan doblegar y caer a Tenochtitlan. Primero, por supuesto, el ataque combinado de sus fuerzas terrestres divididas en 3 secciones. Una desde la calzada del Tepeyac al mando de Gonzalo de Sandoval, otra desde la calzada de Tlacopan o Tacuba al mando de Pedro de Alvarado, y otras más a las órdenes de Cristóbal de Olid desde la calzada de Coyoacán. Cada uno de ellos, cuentan las crónicas, con 200 soldados españoles más o menos y 20,000 indios aliados. Segundo, también está el ataque por el lago, gracias a los bergantines, 13 de ellos que Hernán Cortés ordenó su construcción. Pero también hay un elemento bien importante que ya comentábamos hace 8 días. Se cortó por órdenes de Cortés el suministro de agua dulce a la ciudad de Tenochtitlan, que provenía de un acueducto que nacía en Chapultepec e iba hasta el centro de la ciudad misma para llevar agua dulce, y también se cortó el suministro de alimentos. Es decir, se impuso un verdadero sitio a la ciudad de Tenochtitlan. Aquí hay algo que destacar muy importante. Quizás la clave de toda esta hazaña de la humanidad, tanto de los que atacan como de los que defienden, porque la heroicidad se dio en los 2 bandos, tiene como razón definitiva, como causa de la caída de Tenochtitlan, fíjense bien lo que voy a decir, no el ataque español, sino el ataque de los indios aliados. Y no lo digo yo. Voy a citar las palabras del propio Cuauhtémoc recogidas en los códices. Cuauhtémoc señaló claramente esto cuando recibió una primera oferta de Hernán Cortés de que se rindiera para que no hubiese guerra, para que la ciudad pueda sobrevivir y que no hubiese matanza. Cuauhtémoc rechazó esta petición
de Cortés de rendirse. Y lo hizo con estas palabras. Se paró allí en la Plaza Mayor de Tenochtitlan y les habló al pueblo diciéndoles: valerosos mexicanos, ya veis cómo nuestros vasallos todos se han rebelado contra de nosotros. Ya tenemos por enemigos no solamente a los tlaxcaltecas y cholultecas y huejotzingas. También ahora son nuestros enemigos los texcocanos, los chalcas, los xochimilcas y los tepanecas, los cuales todos nos han desamparado, nos han dejado y se han ido con los españoles y ahora vienen en contra de nosotros. Cuauhtémoc mismo, el propio Cuauhtémoc, es quien dice el secreto de lo que pasó en la caída de Tenochtitlan. Fue la alianza general de los demás pueblos en contra de Tenochtitlan. Los pueblos que se aliaron entre sí y se fueron con Cortés. Todos esos pueblos que odiaban a los aztecas. La clave también está en las propias palabras de Cuauhtémoc. Fíjense lo que dice. Ya ven cómo nuestros vasallos se han rebelado en contra nuestra. Es decir, Cuauhtémoc reconoce que eran pueblos sojuzgados, pueblos sometidos, pueblos que estaban bajo sus órdenes y se rebelaron en su contra. Este es el secreto de por qué cayó Tenochtitlan, pero de esto vamos a hablar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos recordando, estamos conmemorando que hace 500 años exactamente, el día 13 de agosto, cayó Tenochtitlan finalmente en manos de Hernán Cortés, de los conquistadores españoles y de los miles de habitantes originarios que lo acompañaban y que se habían aliado a él para destruir a los mexicas o aztecas. Esto ocurrió exactamente el día 13 de agosto de 1521 y es el tema de hoy, un tema importantísimo, capital, que tiene mucho uso político, mucho manejo, como ustedes bien saben, y pues en el que hay que hacer notar que los vencedores y los vencidos, en ambos casos, dieron muestras de valor, dieron muestras también de ser francamente hombres excepcionales en los dos bandos, No podemos más que dejar de honrar la memoria y la decisión de Cuauhtémoc de pelear hasta el final. No podemos más que dejar también de admirarnos, y no admirarnos de las decisiones de Hernán Cortés y los suyos. También, por supuesto, de la participación de los aliados tlaxcaltecas, texcocanos, chalcas, xochimilcos, en fin, todos aquellos que combatieron en esas jornadas verdaderamente dramáticas del sitio de Tenochtitlan, un sitio que va a durar, fíjense bien, esto es importante, en realidad desde fines de mayo de 1521 y hasta el día 13 de agosto del mismo año, casi 3 meses, 75 o 76 días, estuvieron peleando, batallando, palmo a palmo por la ciudad. Fue una verdadera hazaña épica de la humanidad. Vencedores y vencidos, repito, están al mismo nivel en cuanto a valentía y en cuanto a determinación y fuerza de voluntad, indudablemente. También quiero recordarles, como lo hice hace 8 días, que para seguir estos acontecimientos, si ustedes quieren leer, saber más de ellos, por supuesto, hay 3 libros fundamentales a mi juicio que permiten seguir esta historia, sin caer en la parte biográfica o hagiográfica de Hernán Cortés, sin caer tampoco en la parte biográfica o hagiográfica de Cuauhtémoc, sino una visión ponderada, sencilla, para poder guiar nuestro conocimiento de manera lo más objetiva posible. Uno, el clásico, que tiene ya más de 100 años de haber sido escrito, La historia de la conquista de México, de William Prescott, un libro que ha publicado por Rúa en su colección de sepan cuántos, por lo cual es recomendable y económico también. Segundo, el que yo considero como el mejor de todos, que es indudablemente que el que ha escrito un gran autor británico, Hugh Thomas, La conquista de México, que publicó en su momento, y hay una nueva edición de Editorial Planeta, un libro
ricamente investigado, quizás la mejor investigación que se ha realizado sobre el tema por parte de este autor británico, Hugh Thomas. Un libro de 900 páginas, muy voluminoso, pero que es absolutamente recomendable. Y la novedad, uno que acaba de salir este año, que a mí en lo personal me gustó muchísimo, más ligero, más sintético, muy bien documentado, que escribió este gran historiador contemporáneo Pedro Salmerón, que se llama La batalla de Tenochtitlan, que ha publicado el Fondo de Cultura Económica. Se los recomiendo para efectos de una lectura rápida, informada, pero muy bien documentada y aparte amena. Este libro de La batalla de Tenochtitlan de Pedro Salmerón vale muchísimo la pena. Les digo, está a la venta ahorita en todas partes, es del Fondo de Cultura Económica y es absolutamente recomendable. No se lo pierdan ese libro, ¿eh? Con este podrán seguir palmo a palmo, paso a paso, casi día a día, los sucesos que aquí estamos narrando de manera sintética y un tanto cuanto apresurada. Pero bueno, vamos al tema. Decía yo hace un momento que Cuauhtémoc decidió, resolvió pelear hasta vencer o morir. No aceptó la petición que le hizo Hernán Cortés de rendirse. Respondió, como ya platicábamos hace un bloque, en el sentido de que él se daba cuenta de que todos los demás pueblos originarios, los que habían sido sus vasallos, los que él tenía sometidos, él y los mexicas, se habían levantado, se habían rebelado en su contra, lo habían abandonado, porque lo sabía Cuauhtémoc. Todas esas naciones odiaban a los mexicas. Tlaxcaltecas, totonacas, huejotzingas, cholultecas, chalcas, xochimilcas, texcocanos, tepanecas, todos se habían aliado a Cortés. Cortés decidió pues atacar la ciudad. Un ataque, a lo largo de estos casi 3 meses, que tiene varias fases. Una primera, en la cual Cortés ordena ataques generalizados masivos todos los días a la ciudad de Tenochtitlan. Todos los días salían tropas desde la calzada de Tacuba, la calzada de Coyoacán, al mando de Sandoval, de Olid, de Pedro de Alvarado. El propio Cortés, al mando de los bergantines, atacaban la ciudad, desembarcaban en ella, hacían matazón y media. Hay que decirlo con toda claridad. Era tal el empuje de los españoles y sobre todo de sus miles de aliados, que los españoles prefirieron mejor hacerse un lado para que los tlaxcaltecas, los texcocanos, los tepanecas fueran ellos los que llevaran la voz cantante en los ataques y les permitieron, sin detenerlos, matar a diestra y siniestra a los aztecas. Las propias crónicas tlaxcaltecas cuentan del encono, del odio que los soldados de Tlaxcala tenían por los mexicas. En cuanto tenían un cautivo, lo degollaban de inmediato. Era matar aztecas. Los tlaxcaltecas, sobre todo, tenían un odio fundamental sobre ellos. La ciudad fue víctima, la ciudad me refiero como infraestructura, fue víctima también de la guerra. Cortés se dio cuenta que la resistencia azteca, que la resistencia mexica era muy dura, y decidió demoler o incendiar o arrasar casa por casa. Comenzaron por la zona sur, llamémoslo así, hoy a la altura de San Antonio Abad, por donde fueron avanzando poco a poco los españoles, demoliendo cada casa, cada edificio, cada templo, cada palacio, todo lo que estaba a su paso, en donde había focos de resistencia mexica, los fueron destruyendo, incendiando y demoliendo. Llegaban todos los días hasta la Plaza Mayor de Tenochtitlan, todos los días. Esto obligaría a Cuauhtémoc a abandonar la ciudad y refugiarse en la parte norte, que ya es otro islote, que era la ciudad gemela que hoy conocemos como Tlatelolco. Allá va a instalar su cuartel general, digámoslo así, el propio Cuauhtémoc. Se va a colocar en un palacio que se encuentra donde hoy en día está la parroquia de Santa Ana, allá por Peralvillo. Los que conocen por ahí y han dado por ahí habrán ubicado fácilmente la parroquia de Santa Ana. Allí estaba una construcción en donde Cuauhtémoc instaló su cuartel general para resistir
los ataques de los españoles y dirigir desde allí la defensa de la ciudad. ¿Por qué? Porque Cortés pensó que bastaba con capturar Tenochtitlan y todos los días, repito, entraba a ella, todos los días destruía, pero no se dio cuenta o no valoró que Cuauhtémoc trasladó su puesto de mando a Tlatelolco. Desde allí va a dirigir la defensa. Todos los días, y el escenario debe ser tremendo, atacaban los soldados españoles con sus aliados por las calzadas, particularmente de Tacuba, repito, y de Coyoacán. Todos los días los bergantines también, con el cañoncito que traía cada uno a bordo, disparaban sobre la ciudad. Los estruendos, los gritos, pues todo eso debe haber sido un marco auditivo tremendo, acompañado del constante sonar de los tambores mexicas. Desde Tlatelolco, en los templos, en las casas, Cuauhtémoc ordenó que todo el tiempo estuviesen sonando los tambores hechos de piel de víbora y tum, 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 tum. Todo el día resonaban los tambores llamando a la guerra. Todos los días se combatía, todos los días se peleaba, y así van a estar más o menos durante un mes, ¿eh? No hay día que no ataque Cortés y en que salgan de quién sabe dónde centenares de aztecas a defender porciones de la ciudad. Repito, a Cortés se le ocurre que la única manera de doblegar a los aztecas es derruir la ciudad, destruirla, arrasarla, quemarla, y así lo van a hacer día tras día, obligando, repito, a que los mexicas se refugien en Tlatelolco, siguiendo al propio Cuauhtémoc, que allá estará. Pero Cuauhtémoc tiene todavía un arma secreta, que es la astucia, la inteligencia militar que él tiene. Decide tenderles una trampa a los españoles exactamente el día 30 de junio de 1521, a un año exactito de la Noche Triste, hoy llamada por nosotros Noche de la Victoria, que nada más duró una noche. Pero Cuauhtémoc estaba dispuesto a repetir lo que había sucedido un año antes y les tendió una trampa. Fingió que se retiraba más al norte de la ciudad, al norte del islote de Tlatelolco, y esto hará que Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Olid y Sandoval decían arriesgarlo el todo por el todo e ingresar a Tlatelolco porque lo ven desocupado. Y de pronto de todas partes salieron miles y miles de mexicas y les han puesto una vapuleada tremenda. Cortés apenas pudo salvar la vida de caer prisionero, y los españoles y sus aliados en esa noche, ese día, del 30 de junio de 1521, fueron derrotados y tuvieron que huir. Pero de esto platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, que está francamente muy emocionante, así lo pienso yo, porque estamos recordando lo que sucedió en la Gran Tenochtitlan exactamente el día 13 de agosto de 1521, hace 5 siglos, hace 500 años. Decía yo hace un momento, para no perder el hilo, que el día 30 de junio de 1521, Cuauhtémoc tendió una trampa muy, pero muy bien elaborada a Cortés. Abandonaron la parte sur de Tlatelolco, se refugiaron los mexicas en la parte norte, haciendo creer, fingiendo que se retiraban, y Hernán Cortés y sus hombres decidieron entrar a Tlatelolco, pero estaban cayendo en una emboscada. Aparecieron de todas partes miles de mexicas que despedazaron al ejército de Cortés y a sus aliados, los hicieron huir. Tuvieron que salir corriendo de Tlatelolco. El propio Cortés estuvo a punto de ser capturado, de no ser por la ayuda de sus propios hombres que lo acompañaban, que uno de ellos inclusive dio la vida por salvar a Cortés. Pero fue una auténtica derrota. Justo un año después exactamente de la Noche Triste. Lo que siguió fue peor todavía, ¿eh? Desde lejos, los propios españoles y los indios aliados que lo acompañaban vieron cómo en lo alto del templo mayor de Tlatelolco sacrificaban a los dioses, a casi 80 españoles que fueron capturados, a los cuales hicieron subir desnudos los mexicas por las escaleras del templo, y
a cerca de 400 tlaxcaltecas, texcocanos, xochimilcas que también habían capturado. Fue una matazón enorme de prisioneros. Y cuentan las crónicas, además, también que abajo el pueblo azteca estaba ansiosísimo de que esto aconteciera porque llevaban ya casi un mes sin probar más alimentos más que lo poquito que habían podido resguardar en Tenochtitlan, porque hay que decir que el gran error estratégico de Cuauhtémoc fue no haber hecho acopio de alimentos, de maíz, de grano, de otro tipo de alimentos. No lo hicieron y Tenochtitlan estaba padeciendo hambre que fue paliada con los sacrificios humanos. Ya sabemos que esto ocurre normalmente en esta historia prehispánica. Los sacrificados se ofrece el corazón a los dioses, la cabeza se pone en los zompantlis, pero el resto del cuerpo se reparte al pueblo para que se lo coman. Por supuesto, hay quienes dicen, bueno, si tenían tanta hambre, quiere decir que no eran tan antropófagos porque se hubieran comido. No, los mexicas solamente comían carne humana, pero de otros pueblos, de otras naciones. No se comían entre ellos mismos, se comían a los cautivos sometidos, como lo habían hecho con todos los pueblos que ahora estaban en contra de ellos, como lo hicieron ese día 30 de junio por la tarde, con los cautivos, casi 80 españoles y casi 400 tlaxcaltecas y demás naciones originarias que capturaron en la batalla de ese día. Cortés salió muy mal herido, maltrecha a sus tropas, tuvo que regresarse, salir de Tenochtitlan y decidió cambiar de táctica. Pensó, y con razón, que los mexicas y que Cuauhtémoc se envalentonarían por esta victoria y esperó mejor a que ellos ahora atacaran. Para poder salir de Tenochtitlan, los mexicas tenían que utilizar las calzadas del Tepeyac, la de Coyoacán o la de Tacuba, y en esos tres lugares estaban todos los aliados esperando a los aztecas. Cada vez que Cuauhtémoc organizaba una salida, era repelido. Cada vez que intentaba salir por Tepeyac, ahí Gonzalo de Sandoval y sus hombres lo rechazaban. Cada vez que intentaba hacer una fuga masiva por canoas, los bergantines iban y destrozaban a las pequeñas canoas o piraguas aztecas. Así se la van a pasar todo otro mes. En una guerra de desgaste, los aztecas, los mexicas, comieron ese 30 de junio y quizás el día 1 o el día 2 de julio, pero ya no volvieron a comer en todo el resto del sitio. Se había terminado la comida. No había agua dulce. Cada vez las cosas se ponían peor. Esto es algo muy interesante, ¿eh? Cortés decidió ahora esperar. Ya había tocado durante un mes, ya había destruido toda la parte sur de Tenochtitlan, desde el Templo Mayor hasta lo que hoy sería el entronque con la calzada de Tlalpan. Ya había derruido, arrasado con la ciudad, y ahora esperaba que los aztecas intentaran salir. Y cada vez que lo hacían, caían sobre ellos los bergantines, y caían miles de indios aliados, y caían, por supuesto, los centenares de españoles que estaban en cada una de las calzadas. Una guerra, pues, esta vez, de agobiar a los aztecas, de desesperarlos, de hacerlos sufrir por hambre, por falta de agua y con derrotas cotidianas pequeñas, pero que no los permitían salir. Esto va a ser una guerra de desgaste terrible, hasta que Cortés calculó por ahí del 1 de agosto que era tiempo nuevamente de ingresar a la ciudad. Atacó y efectivamente encontró ya muy desalentadas, muy desmoralizadas a las tropas aztecas, que se replegaron de inmediato nueva cuenta a Tlatelolco. Desde ahí los tambores de guerra, eso sí, seguían tocando pausadamente tum, tum, tum cada momento, y desde ahí Cuauhtémoc seguía dirigiendo la resistencia, pero que cada vez era ya más débil porque sus hombres, así de sencillo, no tenían fuerzas para combatir porque no habían ya comido durante varias semanas. Si acaso lo que podían encontrar por ahí, mínimo, casi insignificante lo que tenían de comida. Volvió a ocurrir ahora otra escena dramática. Hernán Cortés, que se da cuenta de que ya Cuauhtémoc está reducido
En términos militares, porque ya no tienen comida, ya no tienen fuerzas y falta poco para que en realidad caiga la ciudad, volvió a ofrecerle a Cuauhtémoc la rendición. Y nuevamente Cuauhtémoc volvió a rechazarla. Es más, Cuauhtémoc dijo que él con sus propias manos mataría a todo aquel que le hablara de paz. Y así lo hizo, ¿eh? Los enviados que enviaba Cortés, normalmente indios aliados, una vez que recibía Cuauhtémoc el mensaje, él personalmente los liquidaba, los sacrificaba. Subían al templo y desde ahí se veía cómo estaban sacrificando a los enviados. Esto va a ser una cuestión terrible, ¿eh? Los propios aztecas estaban muy mortificados y algunos de sus propios familiares, sus primos, fueron a decirle, oye, Cuauhtémoc, es que esto ya no se puede más, tenemos que rendirnos, hay que pactar con Cortés y con los aliados. Y Cuauhtémoc también a sus propios parientes los sacrificó. Estaba convencido de que había que resistir hasta lo último porque así lo ordenaban sus dioses. Esto va a ser para él, pues un acto por supuesto honroso de valentía, pero para su pueblo va a ser el desastre total. La gente se estaba ya muriendo, aparte de que los que acuchillaban los tlaxcaltecas, se estaban muriendo de hambre, las mujeres y los niños. Esto fue terrible. Por el lado de Cortés, Cortés ahora con más tiento decidió pues sitiar Tlatelolco, que es lo único que sobraba ya. Inclusive alguien le propuso construir una catapulta, así como se habían utilizado en las guerras de Italia, como las que se habían utilizado en la caída de Constantinopla, que arrojaban grandes piedras, y pues ordenó que la construyeran, pero fracasó. No sirvió el portento ese que uno de los suyos le había propuesto. Todo el mundo se atacó de risa, pero se dio cuenta Cortés que era totalmente inútil. Comenzaron los ataques, ya muy en serio, hacia la parte norte de Tlatelolco, en donde estaba ubicado Cuauhtémoc. Tuvo que desalojarla porque allí donde está hoy la parroquia de Santana era presa fácil de los ataques, y se refugió en la parte norte de Tlatelolco hasta que llegó un momento en que ya sobraban, según se calcula, no más de 4,000 guerreros aztecas y muchísimas, miles de personas, mujeres y niños que estaban hacinados en la parte pues más septentrional de Tlatelolco, y que Cortés estaba cada vez más cerca, todos los días atacando, todos los días pues tratando de imponerse, hasta que llegó el fatídico 13 de agosto, que además fue martes, martes 13 de agosto. Ese día, el propio Cuauhtémoc se dio cuenta que ya únicamente le quedaban muy pocos miles de leales, que ya estaban a unas cuantas cuadras, digámoslo así, los españoles y los aliados, y sus propios cortesanos le propusieron que escapara. Todavía había una 50 de canoas que eran útiles, y a Cuauhtémoc, que al principio rechazó la idea de huir, porque él quería quedarse a pelear hasta el último, lo convencieron y dicen que hasta lo cargaron para subirlo a una canoa, en la cual ya lo esperaba el Tlatoani de Tacuba, Tetlepanquetzal, la propia familia y las mujeres de Cuauhtémoc, que tenía varias, sus hijos, y algunos hombres que eran los que remaban y lo iban escoltando. Se dispuso pues que Cuauhtémoc saliera de Tenochtitlan. Salió efectivamente acompañado de otras canoas, tomó el rumbo hacia, podríamos llamar hacia el oriente, pero pues pocos centenares de metros mientras navegaba en el lago, fue alcanzado por uno de los bergantines que mandaba un capitán español de apellido García Holguín. Este bergantín alcanzó a la canoa de Cuauhtémoc. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana. Un programa que tiene como finalidad recordar, rememorar aquel acontecimiento histórico fundamental en nuestra historia que lo fue la caída de Tenochtitlan, exactamente el día 13 de agosto de 1521, hace 500 años, hace 5 siglos.
Un hecho histórico, en realidad, que es una hazaña en los anales de la humanidad, ¿eh? Por su victoria, Cortés está calificado como un gran capitán, no tanto por su hazaña militar, sino por su concepción estratégica, porque tuvo dos ideas esenciales. Aprovechar la desunión, las enemistades, los odios que había entre las diversas naciones originarias que tenían y que sentían hacia los mexicas, y al mismo tiempo pues disponer con creatividad de los modos de combate más modernos, como fueron el utilizar bergantines con fondo plano, pero con gran capacidad, con remos y con velas, 13 de ellos que fueron construidos en un alarde de ingeniería náutica, armadas las piezas y formadas las piezas en Tlaxcala y los barcos ensamblados en Texcoco. Estos dos matices, la capacidad para aliar a los disconformes con los aztecas y la capacidad para organizar el asedio de Tenochtitlan mediante el uso de bergantines, le van a otorgar a Cortés, pues sí, aunque no lo queramos, un lugar de honor entre los grandes capitanes en materia de historia militar. Pero también el lugar de honor lo tiene indudablemente Cuauhtémoc por esta fortaleza, esta fuerza de voluntad para, a pesar de todos los pesares, resistir. Resistir hasta la muerte. Claro, podemos criticarle si con eso decidió no solamente su propia existencia, que él no murió, pero sí decidió y resolvió sobre la muerte de miles y miles de los mexicas que lo seguían y lo obedecían. Se destruyó la ciudad, se causó una mortandad horrible y al final, cuando ya no fue posible la resistencia, que es en lo que nos quedamos hace un momento, Cuauhtémoc fue obligado, según dicen algunas crónicas, otros dicen que fue por propia voluntad, a huir de la parte norte de Tlatelolco. Se dice que lo importante para los mexicas era la figura, la persona del Tlatoani, que estuviese donde estuviese, seguiría estando al mando y que por eso Cuauhtémoc había decidido abandonar la ciudad. Por la misma razón, otros dicen que hasta lo obligaron y lo tuvieron que cargar para subirlo a la canoa, en donde lo esperaban ya sus mujeres, sus hijos, el Tlatoani de Tacuba Tetlepanquetzal y algunos escoltas, que alrededor de otras canoas, casi una cincuentena, partieron con rumbo al oriente. La historia cuenta, eso sí, lo sabemos perfectamente bien, que la flotilla de bergantines españoles, cuando divisó que un grupo nutrido de canoas se alejaban de Tlatelolco, decidieron ir en su persecución. Uno de estos bergantines, al mando del capitán García de Holguín, se acercó y se percató que en esa piragüena central, en la más grande, iba un personaje de alto relieve por el penacho que traía y por la escolta que había a su alrededor, así que decidió acercarse. Y se dieron cuenta que era el propio Cuauhtémoc. Allí estaba Cuauhtémoc. Dispararon un cañonazo para advertirles que se detuvieran, un cañonazo al aire. Con esto la canoa que conducía a Cuauhtémoc se detuvo en efecto, y Cuauhtémoc, con mucha valentía y con gran sentido del honor, se levantó y pidió que ya no dispararan, que se entregaba y que quería que lo llevaran ante Hernán Cortés. Y así sucedió, ¿eh? Claro, hay en estos momentos muestras de lo que es el propio carácter español y que nosotros heredamos, ¿eh? García Holguín captura a Cuauhtémoc, lo sube a su bergantín, pero el comandante de la flotilla de ese rumbo, Gonzalo de Sandoval, le exige que se lo entregue porque él quiere llevárselo a Cortés, porque finalmente Holguín estaba bajo su mando. Holguín dice que no, que lo va a llevar él, y se están peleando los propios españoles por el botín principal de saber quién había capturado a Cuauhtémoc. Finalmente ya los dos asisten, se presentan ante Hernán Cortés. Hernán Cortés es avisado que ya traen preso a Cuauhtémoc, manda ponerle un estrado, un dosel, decide recibir a Cuauhtémoc incluso hasta con unos equipales para que se siente, con comida para él y para su familia, porque sabe que todos están muertos de hambre. Lo sabe porque inmediatamente que abandonó Cuauhtémoc Tenochtitlan,
Los demás aztecas se rindieron. Al ya no estar el Tlatoani se entregaron y lo primero que querían hacer era comer. Las mujeres, los niños buscaban a los españoles para que les dieran comida. Claro, los tlaxcaltecas se portaron de manera terrible porque a los varones comenzaron a acuchillarlos hasta que los propios españoles tuvieron que detenerlos. Pero las mujeres, los niños, se aventaban al lago, querían salir nadando de ahí, otros se acercaban a los españoles, se ponían de rodillas pidiéndoles comida, comida. Esto lo captó muy bien Cortés. Ordenó que se detuviera a los tlaxcaltecas, que se retiraran de Tlatelolco, y comenzó a enviar comida para la población que sobrevivía en el norte de la propia isla de Tlatelolco. Recibió Cortés a Moctezuma y ocurrió esa escena que todos conocemos, que sí habla mucho de la dignidad de Cuauhtémoc, cuando le dijo a Cortés, Malinche. Recuerden que Malinche es Cortés, no Doña Marina, que está presente con Cortés, que lo ha acompañado a todas las batallas y que es la que le va traduciendo lo que Cuauhtémoc le está diciendo. Malinche, ya he hecho todo lo que soy obligado en defensa de mi ciudad. Y no puedo más. Y ahora vengo a tu poder. Vengo por fuerza. Me han traído. Y toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame. Claro, Cortés, pues no le hizo caso, no lo mató. Cuauhtémoc buscaba la muerte. Era la manera digna de terminar el sitio para poder irse con los dioses y acompañar a su pueblo. Pero él salvó la vida, Para bien o para mal, él salvó la vida. Cortés simplemente le informó que por favor comiera, que pues todo lo que había pasado había sido su culpa, que él le había conminado la rendición al menos un par de veces, que no habían aceptado a los mexicas, y que bueno, pues todo lo que estaba ahí era, ese resultado terrible era culpa de ellos por ser obcecados y necios. La única determinación que tomó Cortés, eso sí, fue ordenar que les presentasen a todos los sacerdotes que habían sacrificado a los casi 80 españoles que fueron ejecutados, según comenté hace un par de bloques, allá en el Templo Mayor, y a esos sacerdotes sí ordenó Cortés que los ajusticiaran, los colgaron. ¿Por qué? Por haber matado prisioneros. Lo mismo hacían los tlaxcaltecas, Pero bueno, Cortés tomaba la justicia a veces de manera pues, un tanto cuanto populista para que sus soldados lo aclamaran. Vengó a los que nos habían matado y sacrificado. Esto lo hizo Hernán Cortés. Cuauhtémoc va a quedar prisionero. La ciudad va a quedar totalmente destruida. Pero además, según cuentan las crónicas, había cadáveres en todas partes. Aquello era una hediondez absoluta. Y Cuauhtémoc aprovechó que Cortés le dijo que él quedaba todavía al mando de su gente, aunque estuviese prisionero, y le pidió un favor, que permitiera que toda la población saliera de Tenochtitlan, porque aquello era verdaderamente insoportable, el fétido olor de los cadáveres. Cortés accedió, trasladaron a toda la población de Tenochtitlan hacia Tacuba y hacia Coyoacán, dejaron vacía por completo la ciudad, terminaron de destruirla, de arrasarla, sepultaron los cadáveres que pudieron, porque muchos eran imposibles de hasta acercarse por el estado de putrefacción que ya tenían, y esperaron 2 años pacientemente a que aquello ya fuese pues un sitio en el que se podría reconstruir la ciudad. Mientras tanto, Hernán Cortés se trasladó a Coyoacán también, en donde va, como todos sabemos, a edificar un bonito palacio, que hoy soy la sede de la alcaldía ahí en Coyoacán, y allí a los pocos días de que culminó la batalla de Tenochtitlan, organizó una gran comida. Una comida que era la comida de la victoria, pero a la que invitó también a los dignatarios que sobrevivieron aztecas y al propio Cuauhtémoc y a su familia, y a los conquistadores, acompañados ya todos por una mujer originaria que ya estaban con ellos, ya tenían amantes. Todos asistieron a esta gran comida que tenía por objeto, sí repito, la victoria, pero algo más: enseñarles a los habitantes de Mesoamérica, porque también estaban ahí los tlaxcaltecas, los
caciques tlaxcaltecas, los huejotzingas, los texcocanos, todo el mundo estaba en la gran comida, eran como 3,000 personas, pero les dio de comer algo novedoso para ellos, para que probaran y comprendieran que no se requería el sacrificio humano para comer. Mandó traer de Veracruz, donde ya había centenares de puerquitos, de marranitos, y les dieron por primera vez a probar carne de cerdo. Los cerdos serán los sustitutos de los sacrificios humanos más adelante. Terminemos diciendo simplemente, cerrando con la gran frase de Jaime Torres Bodet, que creo yo rubrica este episodio histórico. El 13 de agosto de 1521 no fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México al día de hoy. Amigas y amigos, muchas gracias y primero Dios, aquí nos acompañamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.